En este video les voy a presentar algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la estadística dentro de la investigación. En primer lugar, uno de los elementos esenciales o principales dentro de la investigación es la medición y el concepto de instrumentos de medición. Todas las variables deben ser, al poder variar, son susceptibles de medirse, y para medirse dichas variables se diseñan o se elaboran o se construyen instrumentos de medición. Muchos de esos instrumentos ya están construidos, ya están hechos tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales, y muchas veces la investigación requiere la elaboración o la construcción de nuevos instrumentos de medición. Muchas veces requiere la adaptación de instrumentos existentes, pero siempre utilizamos instrumentos de medición. Lo que hacemos con las variables es siempre medir. En este sentido, tengo acá algunos fragmentos de texto que me parecen muy significativos. En primer lugar, medir es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Cuando el concepto de regla es un concepto que en este caso puede servir como metáfora para explicar todo lo que implica medir, ¿sí? Una regla es una referencia que utilizamos para comparar el objeto que medimos con el parámetro que contiene en esa regla. Parámetro es un concepto estadístico que se refiere a, que implica comparación con algo ideal. Por ejemplo, con una regla de 20 centímetros, yo pongo un objeto al lado de esa regla, comparo esa regla con ese objeto y tengo la medida del objeto en base a esa regla, que es el parámetro que utilizo para medir ese objeto, ¿verdad? Un termómetro, en sentido bastante, ¿cómo se dice?, metafórico, es una regla, porque comparo, utilizo, vamos a decirle, para medir la temperatura de algo utilizando un termómetro. El siguiente párrafo nos dice: un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversación, ¿sí? O sea, esa conversación entre el objeto ideal y el objeto real. Esa regla contiene, es de alguna forma un objeto ideal porque contiene las medidas idealmente establecidas. Y ese objeto ideal comparamos con la realidad para saber en qué medida se encuentra, o sea, qué medida contiene ese aspecto de la realidad que estamos midiendo. En forma general, todas las ciencias constantemente miden variables y relacionan esas variables para poder luego procesar esos resultados matemáticamente, estadísticamente. Tengo acá una lista de instrumentos de medición de distintas áreas del saber que permiten comprender un poco mejor el concepto. En el primer cuadro tengo, para medir la masa, algunos instrumentos de medición como la balanza, la báscula, el espectrómetro de masa, el catarómetro, el termómetro, velocímetro, etc. dentro de las ciencias físicas. Para medir la longitud tenemos el metro, la regla, el calibre, el vernier, que era el que aparecía en la diapositiva anterior, el micrómetro, el reloj comparador, interferómetro, etc. Son todos instrumentos de medición. Cada uno de estos instrumentos mide alguna variable. Para medir la temperatura, el termómetro, termopar, pirómetro. Para medir la presión, el barómetro, el manómetro, el tubo de Pitot, el que usan los aviones para medir la velocidad, ¿verdad?, el anemómetro, etc. Todos estos instrumentos de medición fueron en algún momento diseñados e ideados por alguien y tienen una fundamentación teórica previa, ¿verdad? Es resultado de investigación. De hecho, hay artículos de investigación, por ejemplo, que consisten en el diseño y la validación de un instrumento de investigación, tanto en ciencias físicas, en ciencias naturales, como en ciencias humanas.
En educación, por ejemplo, son instrumentos de medición las pruebas, los test de inteligencias múltiples, por ejemplo, que buscan darle un valor a cada tipo de inteligencia, o sea, busca dar qué valor tiene una persona en cada tipo de inteligencia, por ejemplo. Entonces nos dice que que tu inteligencia matemática puede estar en 90 y tu inteligencia artística estar en 10, por ejemplo, ¿verdad? Test de estilos de aprendizaje para saber, por ejemplo, si uno tiene un estilo de aprendizaje visual, práctico, etc. Test de Belvin, por ejemplo, que es un test para saber para qué somos buenos en los trabajos en equipo, ¿verdad? Si somos buenos coordinando, si somos buenos buscando información, si somos buenos presentando información, etc. Test de edad mental, que es un test que se utiliza como parte del test de inteligencia y del coeficiente intelectual para saber el desarrollo mental. Los software actuales pueden también considerarse como instrumentos de medición en el que nosotros cargamos los parámetros o la regla, entre comillas, para poder medir. Existen software actuales para medir el conocimiento, el aprendizaje, como Socrative, por ejemplo, que es muy interesante y tiene su parte para docente y su parte para alumno, a diferencia de Classroom, que tiene prácticamente el mismo, ¿cómo se dice? La misma interfaz, ¿verdad? Plickr, Kahoot, Google Forms, etc. Para medir propiedades eléctricas, electrómetro, amperímetro, galvanómetro, voltímetro, wattmetro, ¿verdad? Fíjense ustedes que todo termina con la palabra metro. La palabra metro es un sufijo que significa medir, ¿verdad? O resultado de la medición, ¿verdad? Bueno, para medir otras magnitudes, por ejemplo, el colorímetro, el espectroscopio, el microscopio, el espectrómetro, el contador Geiger para medir la radiación de las cosas, ¿verdad? El radiómetro de Nichols, sismógrafos, etc. Todos estos instrumentos nos dan valores. En psicología, instrumentos de medición, escalas de percepción de estrés, el test de coeficiente intelectual, por ejemplo, que nos dice con un número, un valor numérico, cuál es nuestro coeficiente intelectual, el test de estilo de aprendizaje, que también se usa en educación, test de personalidad, test de depresión, etc. En política existen también instrumentos preestablecidos como el Latino Barómetro, que es una encuesta que se aplica cada año y que mide las percepciones en relación a varias variables políticas. Las encuestas de percepción de la corrupción, que aplica Amnistía Internacional todos los años también. Se aplican encuestas sobre seguridad pública, encuestas sobre intenciones de voto, etc. Instrumentos de medición porque nos dan números de las variables que estamos investigando. Para medir ángulos tenemos el goniómetro, el transportador que usábamos en el colegio, era el sextante, etc. Para medir el tiempo tenemos calendario, cronómetro, reloj, etc. En la ciencia administrativa, por ejemplo, tenemos cuestionarios para medir clima organizacional, software, hay muchos software también, como por ejemplo FEWork, que es un software que mide la productividad del personal, por ejemplo. Connect Team, que mide el trabajo en equipo. He visto la vez pasada que Microsoft lanzó un software para medir la productividad de los empleados en base a un experimento que realizó en Japón con sus propios empleados, por ejemplo, ¿verdad? Los ratios financieros que sirven para tener idea de la situación de una empresa, de una organización, etcétera, desde el punto de vista económico, etcétera. Todos son instrumentos de medición porque nos permiten darle un valor numérico, valorar numéricamente una variable. Y en ese sentido, todas estas ciencias tienen en común el trabajar con dichas variables. Y todo trabajo de investigación planteado desde un diseño cuantitativo debe medir variables. Quiero hacer unas observaciones aquí de tipo epistemológico en relación a las investigaciones. Todos los ejemplos que venimos dando hasta ahora tienen que ver con el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo de la investigación proviene de las ciencias básicas. Les invito a leer un poco la historia de los orígenes de la ciencia ya por el siglo XVII y XVIII y nos vamos a aprender muchísimo, vamos a poder comprender mucho más de lo que se hace en las investigaciones hoy en día, ¿verdad? Y tienen como modelo principalmente la física y un poco en segunda medida la química, ¿verdad? En el sentido de que la física y la química
trabajan con métodos experimentales, trabajan aplicando la matemática en la comprensión de la realidad, utilizan modelos matemáticos en donde se relacionan las variables entre sí y se analiza la interacción de dichas variables. Las ciencias sociales, con el surgimiento de la sociología, trató de imitar esa metodología de estudios propia de las ciencias básicas. Tanto así, por ejemplo, que la sociología, considerada la primera ciencia social en surgir, en tener su propia metodología, se llamó en determinado momento como física social y trató de implementar el estudio de variables y la medida de variables, ¿verdad? Y la relación entre las variables. La primera obra así sociológica escrita por Augusto Comte, ¿verdad? Nos enseña y marca de alguna forma todo el camino que van a seguir luego las demás ciencias sociales. El que sabe de economía, por ejemplo, sabe que economía es matemática pura, ¿sí? En psicología se utiliza la matemática de una forma espectacular. El diseño experimental, que es propia de las ciencias exactas, por ejemplo, se utiliza en psicología de una forma impresionante. El agrónomo, por ejemplo, que está acostumbrado a hacer investigación aplicando diseño experimental, fácilmente va a poder hacer investigaciones en psicología porque se utilizan prácticamente los mismos procedimientos estadísticos. De estos procedimientos estadísticos también les voy a preparar un pequeño video. La política, la administración, etcétera, todos usan ese enfoque cuantitativo proveniente de las ciencias sociales. Es lo que se llama dentro de la epistemología como la filosofía positivista o neopositivista, ¿verdad? Que implica que solo se puede investigar lo concreto, solamente se puede investigar lo observable, lo medible. Y hay una observación, ¿verdad? Todo se puede medir de acuerdo al enfoque neopositivista. Si no se puede medir ahora es porque todavía no se construyó el instrumento adecuado para medirlo. Podemos medir, no sé, algo tan abstracto como el grado de enamoramiento de una persona. Para un enfoque positivista o neopositivista se diría que sí, ¿sí? Se puede medir. ¿Y cómo medimos? Y busquemos qué instrumento hay y si no hay instrumentos, construyamos el instrumento para medir el grado de enamoramiento de tal o cual persona. En el enfoque cuantitativo, entonces, el eje son las variables y los procesos que se pueden realizar con dichas variables. Y cuando hablamos de proceso de dicha variable, casi todo es proceso matemático. Y consiste en la medición, la manipulación, el procesamiento matemático y estadístico. Medimos las variables tal como se presenta en la naturaleza o hacemos un experimento y manipulamos las variables para ver cómo reaccionan entre sí. Medimos esas variables y esas reacciones de las variables, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿verdad? Si yo tengo agua hirviendo y le echo, no sé, medio kilo de hielo, entonces ahí tengo dos variables, la temperatura del agua hirviendo, la temperatura del hielo, qué sé yo, o la misma variable en dos partes, ¿verdad? Entonces largo ahí y mido también cómo esas variables varían o interactúan entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy manipulando variables. Toda investigación luego implica un procesamiento matemático y estadístico, ¿sí? Recolectamos los datos y luego procesamos. Suele ocurrir, por ejemplo, en las investigaciones astronómicas que un eclipse es un fenómeno que dura pocos minutos, ¿verdad? Se instalan cientos de instrumentos para medir cientos de variables en relación a ese eclipse que duró unos minutos, ¿sí? Ahora, ¿qué dicen los investigadores, los observadores? Sí, hemos observado. Ahora tenemos un montón de datos que analizar, que procesar o que analizar. Entonces, todos esos datos van a ser procesados y analizados con posterioridad. Cuando el año pasado, antepasado, detectaron el bosón de Higgs, una partícula que preveían los físicos, recolectaron un montón de información en el acelerador de partículas que está en Suiza, ¿verdad? Entonces,
entre paréntesis, hay un físico paraguayo que está trabajando en el análisis de esos datos. Y decían que había datos para analizar por lo menos 9 a 10 años, dice. Es decir, un montón de datos matemáticos que a lo mejor nosotros ni no nos imaginamos, pero listo para procesar matemáticamente, analizar matemática y estadísticamente, ¿verdad? Bueno, a todo esto los epistemólogos le llaman el lenguaje de las variables, ¿sí? Como una forma de abordar la realidad. Otra observación que quería hacerle es que existen software estadísticos para trabajar con estas variables. Uno de los más conocidos es el SPSS, que es un software pagado, y existe también una versión gratuita hecha por... O sea, SPSS es un software hecho por una empresa y comercializa ese software, vende ese software, ¿verdad? Creo que está $40, $50 anual ahora la suscripción, ¿verdad? No estoy seguro, ¿verdad? Y hay una versión gratuita que se llama PSPP, hecho por otro grupo de personas, ¿verdad? Que prácticamente tienen la misma función, algunas que otras diferencias. Esos software se pueden aplicar para realizar todos esos procesamientos de datos. Al final, el investigador no necesita saber con profundidad de estadística. Lo que necesita saber es que existen ciertas estadísticas y lo que significan los resultados de esas estadísticas. Necesita saber también qué tipo de estadística puede utilizar en una investigación, ¿verdad? Otros software son Minitab, hay otro que se llama SAS, Stata, Excel mismo tiene prácticamente todas las operaciones, puede realizar prácticamente todas las operaciones estadísticas, SPAP, RStudio, Infostat, etc. Son software estadísticas que como investigadores en algún momento tenemos que capacitarnos en profundidad seguramente y conocer y que se puede utilizar. Todos estos software estadísticos se pueden utilizar en todas las ramas del saber. Volviendo a las características de los instrumentos de medición. Todo instrumento de medición requiere al menos estas dos características. Deben ser válidos y deben ser confiables. Algunos autores le agregan la objetividad, ¿verdad? Pero yo creo que la validez y la confiabilidad son las dos características principales. La validez se refiere a cuando un instrumento de verdad mide la variable que buscamos medir. Es un error muy común, por ejemplo, cuando se diseña un cuestionario, una entrevista para medir, por ejemplo, la motivación de una persona y sin embargo no estamos realmente midiendo la motivación, ¿verdad? Suele ocurrir por distintos errores. A veces la revisión bibliográfica no fue exhaustiva, a veces la operacionalización no se realizó bien, los indicadores no son realmente indicadores de motivación o no se revisaron los distintos métodos o técnicas existentes para medir la motivación o el marco teórico no fue adecuadamente o profundamente realizado. Entonces, diseñamos instrumentos poco válidos que no nos reflejan realmente lo que queremos medir, ¿verdad? Y la otra característica es la confiabilidad. Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Podemos imaginar un ejemplo, ¿verdad? Aplicamos una encuesta en un grupo de personas y nos da ciertos resultados, 70% sí, 30% no importa la pregunta, ¿verdad? Al poco tiempo, una hora después, volvemos a aplicar la misma encuesta, nos da un 50-50. Al poco tiempo después volvemos a aplicar y ahora tenemos el resultado totalmente contrario al anterior, ¿verdad? Si al principio era 30 sí, 70 no, ahora en la tercera aplicación tenemos 70 sí, 30 no. ¿Qué significa eso? Que el instrumento no es consistente, no nos da resultados consistentes, no nos da resultados coherentes. Significa de que el instrumento es poco confiable. Ambas cualidades en las ciencias exactas cuando hablamos de instrumentos, ya vienen certificados por el fabricante o por el vendedor, etc. Está regulado, está ajustado, ¿verdad? Hay instrumentos que periódicamente se deben revisar y realizar los ajustes, ¿verdad? Y así también existen organismos, por ejemplo, como en nuestro país, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, que realizan la revisión de que esos instrumentos de medida sean confiables.
Acá tenemos una imagen en el que se compara el instrumento con el rendimiento de un tirador. Ahí tenemos 3 blancos de tiro. El objetivo de un tirador es siempre dar en el mescentro, ¿verdad? En el blanco. Tenemos el tirador 1 que no es ni confiable ni válido. No es válido porque nunca acierta el blanco. No es confiable porque cada vuelta dispara o acierta en un lugar diferente. El tirador 2 es confiable, siempre acierta en el mismo lugar, pero no es válido. ¿Por qué? Porque no da en el blanco. El tirador 3 es confiable y válido, siempre da en el blanco, ¿verdad? Entonces esta es una pequeña ilustración que nos permite, ¿cómo se dice?, relacionar ambos conceptos. Hasta acá tenemos la base de nuestra investigación. Tenemos nuestras variables identificadas, claras, tenemos nuestros instrumentos para medir. En cuanto a las variables, esas variables fueron explicitadas y claramente presentadas dentro de la formulación del problema y dentro de los objetivos específicos. Indicamos el tipo de conocimiento que vamos a generar en relación a dichas variables. En el marco teórico profundizamos esas variables, explicamos sus conceptos, definiciones, sus componentes, explicamos relaciones que hay entre las variables, presentamos teorías en relación a dicha variable, ¿verdad? En nuestro cuadro de operacionalización definimos conceptualmente la variable, extraemos sus dimensiones, sus indicadores y preparamos o de alguna forma prevemos los instrumentos que vamos a utilizar para la medición de las variables. En las ciencias sociales tenemos esos instrumentos que suelen ser generalmente el cuestionario, las escalas, en menor medida las entrevistas, las guías de observación cuantitativa. Recuerdo, estamos todavía dentro de un concepto cuantitativo que tienen en común ciencias naturales y ciencias sociales. Luego ya voy a prepararles un video totalmente aparte sobre los métodos cualitativos para las personas que están más dentro de las ciencias sociales. Principalmente para educación, ¿verdad? Entonces, estamos, vamos a decirle, en un campo dominado por la estadística. Yo creo luego siempre que un curso de metodología de la investigación tendría que ser 70% de estadística, ¿verdad? Y luego el resto más como se dice, como relleno. Le damos excesiva importancia muchas veces a ciertas cuestiones que son detalle en cuanto a la investigación, como el formato, etcétera, y le damos poca importancia a estas cuestiones que son realmente metodología de la investigación. Entonces, seguimos presentando a partir de ahora ciertas herramientas más que se aplican más a las ciencias sociales, pero que en muchos casos coincide con las ciencias naturales. Me refiero principalmente a los compañeros de ingeniería agronómica y que también se aplican o se pueden aplicar. Ya después le voy a preparar un video también más orientado hacia ingeniería agronómica, principalmente en la parte del diseño experimental. En el caso de que la investigación sea cuantitativa, lo siguiente que hay que hacer es fijar la población y la muestra. A la izquierda tenemos algunas definiciones que nos van a permitir un poco comprender este proceso. Antes que nada está la definición de unidad de análisis. Las unidades de análisis son los elementos, personas, animales, objetos, sucesos, fenómenos, etc., que pueden conformar el ámbito de una investigación. A la derecha tenemos un gráfico compuesto donde se presentan varios dibujos de personas, por decir de alguna forma, ¿sí? Entonces, dentro de eso podemos tomar como unidades de análisis, por ejemplo, las personas que se encuentran dentro de una población. Mejor les doy otro ejemplo. Vamos a suponer que quiero investigar acerca del consumo de un producto en Tomás Romero Pereira. Entonces, yo puedo tomar como unidades de análisis, por ejemplo, los habitantes de Tomás Romero Pereira, es decir, todas aquellas personas que viven en Tomás Romero Pereira. En ese caso tendría un número, por ejemplo, mi población estaría compuesta de aproximadamente unas 30.000 personas. Y ahí vemos la definición de universo o población, por ejemplo, ¿verdad? El universo o población es la totalidad de las unidades de análisis adecuadamente delimitadas. Ahora, si mi unidad de análisis es, por ejemplo, familias de Tomás Romero Pereira, mi universo o población ya va a cambiar.
¿Por qué? Porque ya no van a ser 30.000 familias. Posiblemente van a ser, si tomamos un promedio de 3 por familia, posiblemente sean 10.000 familias. Entonces, es importante determinar bien la unidad de análisis de antemano y determinar bien el universo o población de estudio que se va a tomar. No es lo mismo decir familias de Tomás Romero Pereira que decir personas de Tomás Romero Pereira, o tomar uno u otro como unidad de análisis, ya que el universo de la población va a variar de acuerdo a la unidad de análisis que se está determinando. ¿Cómo determinamos la unidad de análisis y el universo de la población? En primer lugar, de acuerdo a nuestro problema de investigación, aquello que queremos investigar. Y en segundo lugar, también hay que tener en cuenta muy bien los datos oficiales para determinar las cantidades. Y además hay que tener en cuenta de si podemos llegar o no a las unidades de análisis que queremos investigar. Los otros dos conceptos son los de muestra y muestreo. La muestra es la porción de un colectivo o de una población determinada que se selecciona con el fin de estudiar o medir las propiedades que caracterizan a la totalidad de dicha población. Y el muestreo es la técnica por medio del cual se determina o calcula la muestra de una población, dentro del criterio de asegurar su confiabilidad necesaria para adelantar una investigación. Bueno, la muestra constituye esta parte, ¿sí?, de la población que vamos a investigar, ¿sí? Una parte de la población, una parte representativa, se determina aplicando técnicas o estrategias estadísticas. El muestreo es esa técnica por medio del cual determinamos el tamaño de la muestra y definimos cómo vamos a acceder a dicha muestra, o sea, cómo vamos a elegir a qué individuos o a qué unidades de análisis vamos a aplicar nuestros instrumentos de recolección de datos. Un aspecto que hay que tener en cuenta siempre una vez determinado nuestras unidades de análisis es el tema de la población y de la muestra. Muchas veces en algunas propuestas de investigación se designan arbitrariamente la población, ¿verdad? Y las muestras también más arbitrariamente todavía. Por ejemplo, si yo me planteo investigar el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Católica, casi naturalmente mi población va a ser el total de esos alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir vamos a suponer hay 1.200 alumnos, no, 800 nomás yo voy a tomar, no. La población natural es el total de individuos o de unidades de análisis que uno va a investigar. Esa es la población total. Y sobre esa población total se debe calcular el tamaño de muestra para que reúna las características de una muestra, que son que sea representativo y otras características más, ¿verdad? Ese tamaño de muestra, lo que quiero señalarle acá es que ese tamaño de muestra se tiene que calcular en base a unas fórmulas estadísticas. En este caso yo tengo una fórmula que es bastante sencilla y que suelo usar constantemente con mis alumnos para calcular el tamaño de la muestra. Repito, no es necesario manejar ni ser experto en muestras, es todo un mundo el tema de la muestra y del muestreo, ¿verdad? Sin embargo, se puede contar siempre con la consulta de una persona que entienda de estadística y que nos pueda orientar cuál es la mejor fórmula que podemos usar para nuestro estudio, siempre dependiendo del tipo de estudio, ¿verdad? En este ejemplo yo tengo que la población está compuesta de 1.000 individuos o unidades de estudio o unidades de análisis, como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, estos son clientes de un supermercado del centro urbano. Significa que ese supermercado sabe que tiene 1.000 clientes y posiblemente tiene la lista de esos 1.000 clientes. Entonces, esa es la población. Y se aplica aquí esta fórmula n minúsculas muestra, que me indica, con una población de 1.000, que me indica que el tamaño de la muestra es 197 personas. Si yo quiero una muestra representativa de estos 1.000 individuos, tengo que aplicarle mi instrumento, imaginémonos una encuesta, a 197 personas, ¿sí? Esta muestra
tienen ciertos aspectos importantes que hay que considerar. En primer lugar, tiene un nivel de confianza del 95% y que está establecido, que define el investigador, y a partir de ahí acude a algo que se llama tabla de puntuaciones Z, su nombre técnico creo que es más largo, ¿verdad? Que nos indican ciertos valores para poder realizar el cálculo. Por ejemplo, la desviación estándar, si yo quiero un 95%, esa es desviación estándar, es de 0,4 y eso forma parte, va en mi fórmula y se completa acá. Mi estimación de error es igual a 0,05 o 5% o más o menos 5%. Es el posible error que yo voy a tener en mi muestra, ¿sí? La definición nos dice que la diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población. La media de la población sería si calculamos la media de todos los, si le aplicamos el instrumento y le aplicamos la media a todos los individuos. Y la media muestral sería de mi muestra. Es decir, ese es el error que yo estimo o que se estima con esta fórmula en relación a mi muestra. Es decir, más o menos el 5% yo puedo errar con esta investigación. Esto se define de antemano. Yo quiero un mayor nivel de confianza, entonces yo defino, por ejemplo, quiero un nivel de confianza del 98%. Entonces acudo a la tabla de puntuaciones Z y me da los distintos datos para completar mi fórmula. Este que está acá, 1000, es mi población. El resto depende de la tabla de puntuaciones Z. Todo depende del estudio. Siempre me acuerdo de un ejemplo dado por el profesor Feli Ayala en algún momento, ¿verdad? Que no podemos, por ejemplo, vamos a suponer que queremos investigar la seguridad de unos paracaídas, por ejemplo. No nos podemos conformar con un 95% de la muestra. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos prácticamente reconociendo que un 5% de nuestros paracaídas les puede matar a alguien, ¿verdad? Puede salir defectuoso o matarle a alguien. Y en cuanto a personas, por ejemplo, 5 personas son 5 vidas, o una persona es una vida, ¿verdad? Entonces debe tener un mayor índice de confianza. En otros estudios, como los estudios de mercado, por ejemplo, 95% es muy bueno. En las encuestas políticas, por ejemplo, el nivel de confianza suele bajar, porque a medida que baja, dependiendo de ciertos factores, la muestra puede ser menor. Imagínense ustedes encuestar, por ejemplo, a 1 millón de personas. Es prácticamente imposible realizarlo por teléfono, que es como trabajan las empresas consultoras que realizan las encuestas, ¿verdad? Lo importante aquí, saber que debe realizarse así. Muchas veces nuestros tesistas dicen, no, yo voy a tomar el 30%. No se realiza de esa forma. Eso es bastante arbitrario y puede conducir a ciertos sesgos. Una vez definida el tamaño de la muestra, realizamos el muestreo. El muestreo es otro procedimiento. El muestreo consiste en elegir los individuos a quienes vamos a aplicar nuestro instrumento, o los individuos o las unidades de análisis que vamos a medir. Si mi tamaño de la muestra anterior me dice 197, entonces con eso yo tengo mi tamaño de muestra. A partir de ahí, ¿yo qué tengo que hacer? Elegir a esos 197 individuos. Y ese procedimiento se llama muestreo. Hay dos grandes grupos de muestreo. Muestreo simple al azar, o el muestreo aleatorio simple, como se llama. Muestreo estratificado, muestreo por conglomerado, muestreo sistemático. Constituirían lo que se llaman el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico, yo les traigo 3 nomás acá: muestreo accidental, muestreo por juicio, muestreo por conveniencia. Cada uno de estos tipos de muestreos suelen tener otra vez sus subdivisiones, sus variaciones. Inclusive en un estudio se pueden combinar, por ejemplo, ciertos tipos de muestreo. Es muy común, por ejemplo, bueno, después vamos a ver en qué consiste cada uno. Es muy común, por ejemplo, tomar los muestreos por conglomerados y dentro de los conglomerados hacer un muestreo simple al azar otra vez, ¿verdad? Entonces, lo importante es saber que existen distintos tipos de muestreo y, por supuesto, en caso de duda, acudir a un estadístico para que nos ayude con nuestra propuesta. Antes que nada, un muestreo probabilístico es un muestreo en el que cada uno de los individuos tiene la misma probabilidad de ser elegidos para la aplicación del instrumento. Entonces, por eso es probabilístico. Todos tienen la misma probabilidad.
El primer tipo de muestreo probabilístico es el muestreo al azar simple. El muestreo al azar simple permite elegir en una lista de personas o de individuos a quienes vamos a tomar como objeto de estudio. Y simplemente, en el caso de los clientes de un supermercado, vamos a seguir con ese ejemplo, tenemos esa lista y metemos en una tómbola o en un bolillero los números y vamos sorteando. Fulano, número 25, le vamos a encuestar al número 30, le vamos a encuestar al número 70, etc. Hay aplicaciones para realizar estos sorteos en el que uno simplemente carga una planilla Excel con toda la lista y esa aplicación en cuestión de al instante agarra, sortea y te pasa la lista de tus 197 individuos que conforman tu muestra. A este tipo de muestreo llamamos muestreo al azar simple. Forma parte del muestreo probabilístico. El objetivo, evitar el sesgo del investigador para ser lo más objetivos posibles. Otro tipo de muestreo probabilístico es el muestreo estratificado, ¿sí? Es un procedimiento en el que la población se separa en segmentos exclusivos, es decir, no existe la posibilidad de que un individuo se encuentre dentro de un segmento y otro segmento también. Y dentro de cada segmento, de cada grupo, se aplica un muestreo aleatorio simple, el anterior, ¿verdad? Se puede realizar, por ejemplo, en un colegio donde están divididos por curso, ¿verdad? El primer curso, segundo curso, tercer curso. Cada uno de esos cursos pueden ser considerados como estratos. Ningún individuo puede estar en ambos cursos a la vez. O es primero, o es segundo, o es tercero. Entonces ahí aplicamos un muestreo estratificado. Y de cada curso tomamos una muestra al azar simple. Se puede definir, o sea, existen muchas variaciones. Por ejemplo, se puede definir de antemano la proporción que se va a tomar de cada curso, o se puede definir de antemano el tamaño de toda la población y luego dividir eso en cada curso. Existen distintas variantes. Otro tipo de muestreo probabilístico es el muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado se realiza cuando la población se encuentra esparcida en distintos lugares y es difícil aplicar otro tipo de muestreo. Entonces, ¿qué se realiza? Se divide la población o se considera la población como dividido en distintos conglomerados. Esa división debe ser más o menos natural, ¿verdad? Vamos a suponer que una cadena de supermercados quiere realizar una investigación de los hábitos de consumo de la carne de pollo del Paraguay. Entonces pueden tomar cada departamento del Paraguay como conglomerado. Supongamos que esa cadena se encuentre en todos los departamentos de la región oriental, ¿verdad? Entonces para ellos, cada departamento de la región oriental, los 14 departamentos, serán un conglomerado entre sí. ¿Qué hace? Sortea cierta cantidad de esos conglomerados fijado de antemano, vamos a suponerle 5 departamentos, y dentro de cada conglomerado aplica un muestreo al azar simple para tomar cierta parte de la población. Dependiendo del tamaño de cada conglomerado, también muchas veces se toma toda la población del conglomerado para poder realizar la investigación. Tiene distintas variantes también, al igual que los otros tipos de muestreo. El último tipo de muestreo probabilístico que les presento es el muestreo sistemático. Para realizar el muestreo sistemático se necesita una lista de las personas a quienes se les va a aplicar el instrumento. Por ejemplo, si un partido político desea conocer las intenciones de voto de sus afiliados, ese partido político tiene la lista de sus afiliados en el padrón. Esa lista se encuentra ordenada generalmente por orden alfabético. Para realizar un muestreo sistemático, entonces se sortea un número que corresponde a un nombre, generalmente los primeros números, y a partir de ahí se van tomando cada cierto número. Por ejemplo, podemos tomar cada 5, entonces tomamos los números 5, la persona que está en el lugar número 5, en el lugar número 10, en el lugar número 15, o podemos tomar cada 10 o cada 100, dependiendo siempre del tamaño de la población y del tamaño de la muestra. Y elegimos esas personas para aplicar los instrumentos. Tiene sus variantes también, al igual que todo tipo de muestreo, pero la idea general es esa.
Luego están los muestreos no probabilísticos. En los muestreos no probabilísticos, las personas no tienen la misma probabilidad de ser elegido, ya que las personas a quienes se les aplican los instrumentos se eligen en forma, ¿cómo se dice?, casual o accidental o de acuerdo al criterio del investigador. El primero justamente es el muestreo accidental, ¿verdad? El muestreo accidental se aplica, por ejemplo, cuando encuestamos o entrevistamos a las primeras personas que conforman una determinada población hasta alcanzar el tamaño de la muestra. Es decir, no hay sorteo, no hay listas, eh, no hay nada preestablecido prácticamente. Por ejemplo, si una empresa puede hacer un estudio de las preferencias de sus clientes en relación a un producto de higiene personal, por ejemplo, ¿verdad? Y su tamaño de muestra indica 200 personas. Entonces, comienzan a aplicar los instrumentos hasta completar 200 personas en la medida que vienen llegando sus clientes, ¿verdad? Es el tipo de muestreo que utilizan la mayoría de nuestros alumnos durante las investigaciones. Por ejemplo, los que hacen encuestas en educación, por ejemplo, se van y aplican a un grupo de alumnos, luego aplican a otro grupo de alumnos hasta completar la cantidad necesaria. Es decir, este es el tipo de muestreo más utilizado que hay. Otro tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo de juicio. En el muestreo de juicio, el investigador elige a los individuos a quienes va a aplicar la encuesta considerando ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, en muchas instituciones, para evaluar la satisfacción de los alumnos con sus docentes, por ejemplo, eligen a los alumnos promedio, los que tienen calificaciones 2, 3 y 4, ¿verdad? Porque creen que son los alumnos más maduros o los alumnos, como se dice, regulares o los alumnos que no son ni 1 ni 5, bajo el supuesto de que el alumno 1 puede evaluar muy negativamente al docente y el alumno 5 puede tender a evaluar muy positivamente al docente. Entonces se espera con eso que contar con la evaluación de aquellas personas que van a ser los más justos. Tiene sus cuestionamientos, ¿verdad? Pero se suele aplicar de esa forma. Y por último, el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia se aplica cuando tenemos alguna ventaja significativa por A o B motivo dentro de la población, ¿verdad? Se aplica en poblaciones excesivamente grandes y el investigador suele tener, vamos a decirle, considera más la velocidad, el costo, la efectividad para la muestra. Por ejemplo, cuando se pide un grupo de voluntarios para contestar una encuesta, entonces consideramos que eso es conveniente o por conveniencia, ¿verdad? Muchas veces también se reparten encuestas en distintos grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las personas que están en esos grupos son los que van a contestar y que quieran contestar, ¿verdad? Estos aspectos estadísticos son muy importantes y se tienen que prever de antemano. En el anteproyecto o en el protocolo de investigación se tiene que escribir y describir siempre lo más detalladamente cómo se van a realizar estos procedimientos. Inclusive se deben incluir, como se dice, hasta detalles que parezcan poco significativos. Por ejemplo, si se va a sortear, si vamos a hacer un muestreo al azar simple, si se va a sortear, por ejemplo, ¿cómo vamos a sortear? ¿Vamos a utilizar una tómbola de bingo? ¿Vamos a utilizar una aplicación? Si vamos a utilizar una aplicación, el nombre de la aplicación, etc. Entonces, la persona que lee el protocolo, el anteproyecto, debe tener todo muy claro, no le deben quedar ninguna pregunta a la hora de leer. Cuando estamos leyendo el anteproyecto debemos de nosotros estar imaginándonos hasta el último detalle cómo se va a ejecutar o se va ejecutando la investigación. Tengo más videos preparados aparte de este para no alargar demasiado, entonces esta parte cortamos acá.